Bueno, somos curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y os aviso, en este vídeo se va a hablar en balleno y en otro tipo de idiomas que puede que a lo mejor no controléis, no os preocupéis. Todo tendrá su traducción y sus cosas sin problemas. No, lo digo completamente en broma. No vamos a hablar balleno porque si no sería horriblemente divertido, pero horriblemente trágico porque yo hablo muy mal balleno. Ojalá supiera hablar balleno, como diría Dory. En fin, que vamos con el nuevo vídeo de películas que os recomiendo porque tienen crítica ecológica y crítica muy importante en muchos sentidos. Vamos a ello. Por una parte, vamos a hablar de 3 películas más. La primera es Buscando a Nemo, que tiene muchísimo análisis en cuanto a cómo viven los animales en el océano y tal. Está súper chula la crítica en cuanto a cómo están los arrecifes de coral, que son súper bonitos. Realmente, si los queremos conservar así, tenemos que cuidarlos, ¿vale? Tenemos que cuidar un poquito el océano. Está muy bien también el cómo efectivamente el buceador se llama Nemo, creyendo que es un animal abandonado sin darse cuenta de que a lo mejor es un pececito que está ya viviendo muy feliz en el océano, y cómo él se va haciendo con animales, como digo, tropicales especialmente, y los tiene en una pecera y tal, y podrá intentar tener los cuidados todo lo posible, pero realmente no deja de ser un poco la comercialización de ese tipo de animales, como hablan efectivamente luego ellos en la pecera de yo estoy comprado en mascotas no sé qué, en Pescía y cosas así, y en un montón de tiendas que no me acuerdo el nombre que dicen, pero todos están casi comprados, así que cuidado con el comprar efectivamente mascotas que son exóticas y que al final pueden ser, como vemos, liberadas o bien porque se escapen o bien por cualquier otra razón en un sitio de donde no son, y pueden no adaptarse, pueden morir, podemos alterar mucho los ecosistemas, ¿vale? De esto ya os he hablado también en algunos sitios en las redes sociales en cuanto a las tortugas de Atocha, y creo que también he retuiteado en algunos casos sobre el tema de las cotorras, ¿vale? Así que por favor, caution, o sea, sí, cuidadito con estas cosas. Y aparte de eso, bueno, Buscando a Nemo me parece una película muy divertida, maravillosa. Estoy enamorada de Dory. Buscando a Dory también habla muy bien de cómo hemos creado lugares para poder ver animales a los cuales a veces podemos tener allí efectivamente para rehabilitarlos y luego soltarlos, que es una idea maravillosa, y en otros casos pues no es tan buena idea porque nos los quedamos como si fueran un zoo y no lo son. También hay que decir, no obstante, que hay animales que a día de hoy no se podrían tener en la naturaleza porque ya o bien están en peligro de extinción y son los últimos ejemplares que quedan, o bien porque ya no están, ya no son capaces de vivir en el medio natural, a veces por las lesiones que tienen, a veces por otras razones, ¿vale? Así que cuidado, que tampoco digo que todos los animales tuvieran que estar en la naturaleza, eso sería lo idóneo, pero gracias a nuestra destrucción, como ya comenté en el anterior vídeo, pues a veces no es posible, gracias a nosotros, por cierto. Esto para que lo tengamos como autocrítica. Por otra parte, deciros, ¿qué más? Ah, sí, la siguiente película que os quería comentar un poco sería Pocahontas. Pocahontas es una película que en realidad parece muy absurda, pero Pocahontas por una parte está basada en hechos reales, aunque la película de Disney no tiene nada que ver, pero lo más importante es que la película de Pocahontas tiene una crítica muy importante detrás, y no solamente el tema de la colonización y demás que estamos viendo, sino que efectivamente lo más importante es la ambición del ser humano. Nuestro afán por querer llegar al oro o al petróleo a día de hoy o a otro montón de cosas nos lleva a destruir ecosistemas, a talar árboles, que también sale realmente en cómo llegan los colonos y cómo utilizan la tierra, y cómo sin embargo la están utilizando en el caso del poblado de Pocahontas, que si os dais cuenta utilizan la agricultura pero tienen mucha cabeza y no están teniendo ahí unas cosas exageradísimas. Así que a mí me parece una película que también es recomendable verla, no tanto a lo mejor por el tema histórico, porque ya os digo que se lo comen casi todo, ni por el tema romántico, que también muy bonito y todo lo que tú quieras, sino porque de verdad reflejan muy bien ese contraste de cómo podemos quizás vivir de una manera un poco más ecológica en cuanto a cómo tratamos y cómo cuidamos de la tierra, ¿vale? Aparte de la banda sonora, que también creo que es muy bonita, sobre todo la maravillosa canción de Y colores en el viento, ¿vale?
Dicho eso, pasamos a Avatar. Avatar también fue una película que en su momento encantó mucho por sus efectos, que es maravillosa, no os voy a decir que no. Los efectos de Avatar son muy, muy chulos, está muy bien hecha, pero Avatar también refleja la lucha entre el poder y no sé si era uranio o plutonio o cuál era el material que había debajo justo de lo que era el planeta, que es Avatar, de la Tierra de Avatar, y cómo efectivamente las personas que viven allí y que lo que quieren es vivir con su árbol y con sus cositas, porque saben que la Madre Tierra les va a suministrar todo lo necesario, llegamos y destrozamos todo porque es más importante la ambición que realmente, como hace muy bien la científica, la doctora que aparece, pues ella dice, no, no, yo quiero conocer el lenguaje, quiero conocer por qué adoran tanto esto, por qué tal, por qué cual. Y de hecho se ve en la película y es algo que ocurre en la vida real. Hay árboles que se interconectan tanto entre ellos que si matas a uno de ellos, efectivamente los más cercanos a él se pueden llegar a morir. O sea, fijaos, se interconectan las plantas, que también es que siempre pensamos que las plantas son como seres, es como, va, una planta no tiene importancia, pero las plantas son muy importantes, son vitales, son esenciales, nos dan el oxígeno, mantienen los ecosistemas, esos sitios donde viven infinidad de animales y bueno, es que son fundamentales, de verdad. Os voy a hacer muchos vídeos en un futuro, espero, de plantas, de sus adaptaciones, de histología vegetal y de un montón de cosas para que vayáis ir entendiendo de verdad por qué son tan importantes. Y nada, pues ese sería un mini repaso sobre las películas que creo que también os tenéis que ver con un poquito de ojo crítico. E insisto, a nivel ecológico, daros cuenta de que nuestra ambición tiene que frenarse un poco. Que todas a su vez tienen su punto divertido y su punto maravilloso, su punto visual perfecto, porque están muy bien hechas. Y creo que esas serían básicamente 3 películas más que os recomiendo que os veáis. Si encontráis cosas y demás, dejadlas abajo en comentarios. Que queréis que comente otras películas, por favor, también decírmelo, no hay ningún problema. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo de crítica de películas. Y hasta la próxima. Darle like, suscribiros y lo dicho, dejadme todos los comentarios y todas las sugerencias que queráis. Y un besito muy grande para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!